Hola a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo relato lleno de misterio y emociones. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios y dejarnos tu like si disfrutas de las historias que contamos. Ahora sí, empecemos. La corte de la ciudad de Montemir se hallaba inusualmente silenciosa. El martillo del juez cayó con un golpe firme, anunciando el veredicto que daría un giro irreversible a la vida de Alejandro Cruz, un oficial muy respetado tras más de una década de servicio. Con esposas en las muñecas y la mirada clavada en el piso, Alejandro escuchó el fallo en su contra. Aunque él insistía en su inocencia, el jurado dictaminó lo contrario, guiado por pruebas manipuladas que, en su opinión, eran suficientes para encarcelarlo. Pero lo que más le dolía a Alejandro no era la inminente sentencia de prisión, sino la certeza de que quedaría separado de Bravo, su inseparable perro del escuadrón canino. Bravo, un pastor alemán con quien había enfrentado innumerables riesgos, aguardaba en silencio en la parte de atrás de la sala. Para Alejandro, Bravo no era solo un compañero de trabajo, también era su mejor amigo y su apoyo inquebrantable en situaciones límite. Saber que probablemente no volvería a ver a Bravo destrozaba el corazón de Alejandro. En el preciso momento en que el juez se disponía a retirarse, la voz vacilante de Alejandro rompió el silencio. «Su señoría, antes de que me lleven, solo quiero pedir un último favor. ¿Puedo despedirme de Bravo?» Un murmullo se expandió por la sala. Tras una pausa cargada de tensión, el juez asintió con gesto serio. 3 minutos, concedió. Liberaron a Bravo de su correa y el perro corrió directo hacia Alejandro, con las patas resonando contra el piso de la corte. Alejandro cayó de rodillas para abrazarlo con fuerza. «Lo siento, amigo», murmuró con lágrimas en los ojos. «Ya no estaré aquí». Bravo gimoteó suavemente, como si entendiera el dolor de su guía. De pronto, algo interrumpió aquel conmovedor momento. Bravo empezó a ladrar con inusual insistencia, olfateando cerca de la chaqueta de Alejandro. El juez frunció el ceño. Alarmado, uno de los oficiales se acercó para revisar la ropa de Alejandro. La tensión se hizo palpable. Entonces, un objeto metálico cayó al piso con un ligero tintineo. Era una pequeña grabadora de voz. El fiscal se apresuró a intervenir, con evidente nerviosismo. «Esto no prueba nada», alegó, tratando de minimizar la importancia del descubrimiento. Pero Bravo siguió ladrando, su alerta intacta. En aquel aparato, al parecer, se ocultaba algo de valor crucial. El corazón de Alejandro latió con fuerza. Tras semanas de desesperanza, renacía una chispa de ilusión. ¿Podría esa grabadora contener la evidencia necesaria para demostrar que todo había sido una farsa? Si sientes la conexión entre Alejandro y Bravo, imagina lo que vendrá en esta intensa narrativa. Para descubrir qué esconde esa grabadora y cómo podría cambiarlo todo, regálanos un like y suscríbete al canal. Apenas comienza la parte más emocionante de esta historia. La corte se sumió en un silencio expectante. Todas las miradas se posaron en la grabadora que yacía bajo los focos brillantes de la sala. Bravo se mantenía cerca de Alejandro, ladrando con determinación, como si rogara a todos que prestaran atención. «Oficial, reproduzca el contenido», ordenó el juez en tono inapelable. El agente dudó un instante antes de presionar el botón play. Primero se escuchó un leve zumbido de estática, luego voces distorsionadas y difíciles de entender. La gente se inclinó para oír mejor. De pronto, entre el ruido, se distinguió una afirmación estremecedora. «Hay que fabricar la evidencia. Nadie sospechará. El expediente impecable de Cruz es perfecto para inculparlo y pasar desapercibidos». El estremecimiento se expandió en la sala. Alejandro sintió que el aire le faltaba al reconocer la voz que hablaba. Se trataba de su supervisor, el capitán Guzmán. El fiscal palideció, intentando acercarse al oficial que sostenía la grabadora. «Detenga eso», ordenó el fiscal con nerviosismo.
Sin embargo, el juez golpeó la mesa con autoridad, impidiéndole avanzar. Alejandro estaba conmocionado. Todo quedaba expuesto: la manipulación de las pruebas y la conspiración para inculparlo. «Esto es suficiente», sentenció el juez con el ceño fruncido. «Esta grabación es evidencia de un delito grave. Se reabrirá el caso de inmediato. Oficial, confisque el dispositivo y asegúrese de protegerlo». Mientras se llevaban a Alejandro bajo custodia, Bravo lo observaba con ojos leales, reflejando su apoyo incondicional. Alejandro volvió la cabeza para mirarlo y se prometió que, pase lo que pase, hallaría la forma de esclarecer la verdad. La grabación desató un terremoto institucional. El capitán Guzmán, ahora principal sospechoso, fue llamado a la oficina del juez al confirmarse su voz en el audio. Guzmán, que aguardaba confiado el cumplimiento de la condena a Alejandro, se sintió incómodo al recibir la orden de comparecencia. «¿Me mandó a llamar, su señoría?», preguntó Guzmán, intentando parecer sereno, pese a que sus gestos lo traicionaban. El juez, sin perder la compostura, le mostró la grabadora. Luego la reprodujo una vez más, obligándolo a escuchar su propia voz urdiendo la trampa contra Alejandro. Esto es absurdo», balbuceó Guzmán. «Podría ser la voz de cualquiera». «Creo firmemente», lo interrumpió el juez, «que es usted, y tengo suficientes motivos para ordenar su arresto bajo cargos de obstrucción a la justicia y manipulación de evidencia». 2 oficiales ingresaron a la oficina y se llevaron a Guzmán, quien protestó acaloradamente. El juez soltó un largo suspiro. La red de corrupción parecía extenderse más de lo que había imaginado. Mientras tanto, en la celda, Alejandro ignoraba los detalles de lo que sucedía afuera. Su corazón seguía enfocado en Bravo y en descubrir toda la verdad. A partir de ese momento, las repercusiones crecieron como una bola de nieve. Además de la detención del capitán Guzmán, diversos rumores de corrupción se difundieron rápidamente. Varios agentes empezaron a temer por la posibilidad de ser implicados. Durante este torbellino, Bravo fue trasladado a la división canina para ser evaluado. Una oficial de nombre Lucía Rivas, colega cercana de Alejandro, se ofreció a cuidar al pastor alemán hasta que el caso se resolviera. Notó que Bravo estaba inquieto, dando vueltas en su área de descanso y ladrando con fuerza de vez en cuando. «Sabe que algo anda mal», murmuró Lucía acercándose al can. Se arrodilló frente a él y lo miró a los ojos. «Tranquilo, Bravo, averiguaremos todo». Entonces, Bravo olfateó intensamente la chaqueta de Lucía y comenzó a jalarla suavemente, como si quisiera guiarla a algún lugar. Intrigada, Lucía lo llevó hasta el casillero personal de Alejandro. Allí, el perro señaló con insistencia un compartimento inferior. Cuando Lucía lo abrió, descubrió un sobre sin marcas. Dentro se hallaban varias fotografías en las que se veía al capitán Guzmán, reunido con un delincuente de alto perfil, además de documentos que registraban pagos sospechosos. Era evidencia contundente de un entramado delictivo, vinculado, muy probablemente, al caso de Alejandro. «Bravo, has descubierto una prueba decisiva», exclamó Lucía, acariciando con emoción la cabeza del perro. Sin perder tiempo, avisó al juez y a la unidad de asuntos internos. El peso de aquellas fotografías y registros financieros apuntaba inequívocamente a la culpabilidad de Guzmán. Aún así, Lucía intuía que esto no terminaba ahí. Si Guzmán había sido capaz de montar una farsa así, quizá había más responsables detrás. El juez, tras recibir la nueva evidencia, ordenó con urgencia una audiencia extraordinaria. El escándalo corroía la reputación del departamento entero. En pasillos y oficinas, los agentes susurraban con recelo, temiendo que la investigación se ampliara y se revisaran todos sus antiguos procedimientos. Por fin, llevaron a Alejandro a una sala especial. Allí estaban Lucía y el juez. Sobre la mesa, una carpeta con información que apuntaba directamente a la inocencia de Alejandro y a la conspiración masiva,
orquestada por Guzmán. El juez tomó la palabra. «Hemos recibido esto», dijo, señalando los documentos. «Prueban de manera consistente que la evidencia en tu contra fue forjada. Tienes que saber que, para nosotros, ahora eres un hombre libre». Alejandro sintió cómo se le aceleraba el corazón. Alzó la vista y se encontró con Bravo, quien movía la cola mientras lo miraba atentamente. «¿De verdad significa...?» «Sí», afirmó el juez con seguridad. «Significa que no deberías haber sido encarcelado. Ahora necesitamos tu ayuda. Hay indicios de una corrupción más amplia en el departamento y creemos que tú podrías ayudarnos a descubrirla». Alejandro se arrodilló para rodear a Bravo con un fuerte abrazo. Unas lágrimas de alivio le resbalaron. «Me salvaste otra vez, compañero», susurró. Bravo respondió con un ligero lametón, como si comprendiera la importancia del momento. En efecto, la pesadilla de Alejandro había terminado, pero una amenaza mayor se cernía sobre todos. ¿Cuántos más estarían implicados en la misma red que había conspirado contra él? El caso no solo sacudía al departamento policial, sino también a toda la ciudad. Se formó un grupo especial para desentrañar la conspiración. Lucía Rivas, convertida en una pieza clave, trabajaba día y noche junto a Alejandro, revisando testimonios y antiguos archivos. Cuanto más escarbaban, mayores pruebas hallaban de una trama corrupta que iba mucho más allá del capitán Guzmán. Registros bancarios anómalos, transacciones ilegales y pruebas de que otras personas de alto rango podrían estar involucradas indicaban que no se trataba de un simple desliz de un oficial. Varias veces Lucía y Alejandro se miraron en silencio. Sabían que, al exponer la verdad, se ganarían enemigos poderosos. Pero ambos tenían un objetivo claro: hacer justicia y limpiar el nombre de quienes servían con honor. Bravo se convirtió en un valioso ayudante en esta investigación. Con su olfato entrenado, localizaba archivos viejos y olvidados que contenían datos esenciales. Durante una noche de búsqueda, dio con un cajón lleno de informes aparentemente cerrados y sin relevancia, pero que luego demostraron ser informes manipulados de casos de tráfico de drogas y extorsión. Las mismas iniciales aparecían una y otra vez: OM. ¿Sería esa la sigla detrás de toda la estructura criminal? Si damos la alerta al FBI ahora, y alguno de ellos está en la nómina de estos delincuentes, podríamos perderlo todo, reflexionó Lucía. Por un instante, los dos se quedaron callados. Bravo se acercó, con las orejas erguidas, atento a cada gesto. Alejandro se inclinó para acariciarle la cabeza. «Tienes razón. Necesitamos una prueba incriminatoria contundente y un plan seguro antes de entregarlo a las autoridades federales». El teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje de un remitente desconocido. «Estás profundizando demasiado. Deja el asunto o te arrepentirás». Se lo mostró a Lucía, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Ella apretó los dientes, comprendiendo la gravedad. «Eso significa que nos siguen de cerca y tienen miedo». Alejandro guardó el móvil y miró a Bravo, que lo observaba sin apartar la mirada. Tenía la convicción de que huir no era una opción. «Podemos soportar sus amenazas. Quien sea OM no podrá ocultarse para siempre. Seguimos». Ese mismo anochecer, cuando la mayoría de los compañeros se retiró, Lucía y Alejandro volvieron a concentrarse en la montaña de archivos. Bravo, recostado bajo la mesa, se incorporó de pronto, moviendo las orejas en alerta. La luz parpadeó y se extinguió abruptamente. El cuarto quedó a oscuras y unos pasos resonaron en el pasillo. «Esto no es un simple corte eléctrico», murmuró Lucía, desenfundando su arma. Los cristales de la puerta estallaron. Se escucharon pasos veloces y firmes fuera de la sala. Alejandro hizo una seña a Lucía para que se cubriera. «No estamos solos», susurró. Bravo permaneció en guardia, gruñendo con una furia contenida, listo para lanzarse contra la amenaza. Los pasos se acercaron. La puerta se abrió, y en ese segundo Bravo saltó.
mientras Alejandro apuntaba su arma. Un fogonazo iluminó el lugar. Un hombre enmascarado entró con un arma, pero Bravo lo embistió antes de que lograra disparar. El intruso gritó y soltó el arma, forcejeando para liberarse de las mandíbulas del perro. Otro individuo se asomó por la puerta. Alejandro se cubrió tras una mesa y disparó para frenar su avance. La tensión era insoportable. Lucía llamaba apoyo por la radio mientras Alejandro, con Bravo a su lado, trataba de reducir a los atacantes. Cuando parecía que tenían la situación bajo control, varias cápsulas de gas lacrimógeno rebotaron contra el suelo, llenando el aire de un humo picante. «Alejandro, nos superan», gritó Lucía, cubriéndose los ojos irritados. «Tenemos que salvar los archivos y salir de aquí ya». Alejandro hizo una señal a Bravo para que retrocediera. El perro soltó al agresor y, junto con Lucía, corrió hacia la puerta trasera. Las balas continuaban silbando mientras saltaban al pasillo y se abrían paso a la calle. Era de noche, y con la ciudad casi vacía, no tenían mucha opción. Sin embargo, escuchar sirenas a lo lejos les dio un atisbo de esperanza. Los refuerzos llegaban. Días después, el escándalo había tomado dimensiones nacionales. Lucía logró poner los archivos en manos de un periodista independiente que destapó la extensa red de corrupción. Múltiples arrestos sacudieron a Montemir, desde policías veteranos hasta políticos de alto nivel. Entre ellos, se confirmó que las iniciales OME pertenecían a Óscar Mendoza, un influyente concejal que usaba su cargo para manipular al departamento de policía y proteger actividades delictivas. Al fin, Alejandro Cruz quedó como un héroe que venció la injusticia. Con la humildad de siempre, rehusó la fama mediática. Prefería la tranquilidad de su hogar, donde solía sentarse en el porche a contemplar el atardecer. Allí, junto a él, Bravo corría libre en el jardín, moviendo la cola como si cada día fuera una nueva aventura. «Lo logramos, Bravo», dijo Alejandro en voz baja, alzando la vista hacia el horizonte. Al fin se hizo justicia. El pastor alemán se acercó, apoyando la cabeza en la mano de Alejandro. Después de superar acusaciones falsas, peligros inminentes y la decepción de descubrir la podredumbre interna que él jamás había imaginado, Alejandro encontraba un pequeño oasis de paz en aquel momento. Sabía que su historia no solo reivindicaba su nombre, sino que servía de ejemplo para quienes luchaban por la verdad, sin importar cuán poderosos fueran los enemigos. ¿Te conmovió esta historia? Regálanos un like y suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que nos inspiran a valorar la honestidad y la esperanza. Cada aporte tuyo nos ayuda a seguir creando contenido que invite a la reflexión y a la positividad. Aviso: esta narración es completamente ficticia y cualquier parecido con personas o hechos reales es pura coincidencia. Todas las imágenes y videos utilizados son creaciones propias, protegidas por derechos de autor y derechos artísticos. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad y hasta la próxima.